navarretintoibéricos.com, queridos oyentes, entren ustedes allí y si son socios del club del Toro TV, 10% de descuento en los mejores jamones. Y segundo, pues un regalo mío personal, y es que acabo de sacar un libro, se lo doy sin compromiso ninguno de que se lo lea. Es un libro grande, 700 páginas, sobre Fernando VII, donde, bueno, pues digo cosas muy políticamente incorrectas. Pues lo agradezco mucho. Tengo más libros que tiempo de lectura. Pero este tiene que ser muy interesante porque está en contra de la óptica que yo siempre había tenido de Fernando VII. Y le confieso que de la óptica que yo también había tenido sobre Fernando VII antes de ponerme a investigar sobre el tema. Pues lo leeré con interés, Luis. ¿Cómo va esa campaña electoral en el País Vasco y Cataluña? Agresiones continuadas, pero ahí está Vox en los lugares más difíciles. Por ejemplo, Mondragón. Bueno, Vox está en todas partes. Yo creo que Vox está haciendo un ejemplo que, más allá de los resultados que se obtengan en cada elección, es el ejemplo de lo que es la resistencia y de cómo hay que construir un proyecto alternativo. Lo llamativo es que cuando nosotros convocamos un acto en cualquier sitio de esos, ¿no? Tanto en Cataluña como en mi tierra, normalmente se organizan varios y se ponen delante del acto. Eso está pasando menos de lo que era habitual, porque probablemente hay instrucciones de Bildu para que la campaña esté tranquila, tienen que disimular, pero en algunos sitios pues tampoco pueden controlar eso y sus bestias pues se lanzan. Pero lo curioso es que cuando el paseo se produce de manera espontánea, no está anunciado, el recibimiento es extraordinario. Yo el otro día, antes de la presentación de candidatos de Cataluña, junto a Ignacio Garriga, di un paseo por Tarrasa. No estaba anunciado, nadie sabía que yo iba a estar allí, y todo lo que recibí en la calle fue cariño, ánimo. Supongo que a muchos no les gustábamos, pero tampoco te insultaban por la calle, pues lo normal. ¿Qué ocurre? Que cuando convocas un acto se organiza una serie de cabestros que quieren ir a gritar. Claro, y a veces parece que puede alguno decir, ya le están dando a Vox el altavoz. No te dan el altavoz, porque al final la noticia del día siguiente es la bronca. Vox en torno a un cisco, a unos gritos, y no sale el mensaje de Vox. Entonces yo realmente prefiero poder hacer la campaña pues como Dios manda, con tranquilidad, con respeto democrático y con la ley cumplida, que sigue sin cumplirse, porque el otro día, por ejemplo, en Guecho, pues había una serie de gente allí y ya tienes que dedicar una parte de tu intervención a hablar de ellos, y al día siguiente sale eso. Y nosotros íbamos a decir una serie de cosas que preocupan mucho a la gente de Álava, de Vizcaya y de Guipúzcoa, y que a veces no llega precisamente porque la acción de la violencia busca que no llegue. Por ejemplo, ¿qué cosas preocupan a la gente de Álava, de Vizcaya, de Guipúzcoa, según ustedes? Bueno, yo creo que en estos momentos, más allá de lo que representa la preocupación permanente del separatismo, ¿no? Hay mucha gente que casi ha tirado la toalla, que casi se ha rendido, ¿no? Y que ve que pues solo podemos ir como se diría de manera coloquial, a Guatemala o a Guatepeor. Está o el PNV o Bildu, que vienen a ser lo mismo, y muchos vascos saben que es lo mismo o una cosa parecida, ¿no? Entonces esa es la preocupación permanente para muchas de las personas a las que nos dirigimos, pero en su día a día tienen otros problemas, y el problema de seguridad es un problema creciente en las ciudades vascas, y es un problema del que no hablan el resto de los partidos políticos. El PNV se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, por ejemplo. Es el responsable de haber llenado el País Vasco de menas y de inmigración ilegal, con unas ayudas sociales desmedidas que llegan principalmente a ellos. Y digo que se acuerda de Santa Bárbara cuando truena porque no ha hecho absolutamente nada, y el otro día hacía una pregunta en el Congreso preguntando por la inseguridad y por los menas. ¿Ahora se acuerdan? Se han acordado. El otro día él leía el programa del Partido Popular y hablaba, que nunca hablaba de estas cosas tampoco, hablaba de rutas seguras para las mujeres, de iluminación. Bueno, le falta hablar de los bancos morados, de la seguridad de las mujeres en las calles. Entonces dice, bueno, están intentando hablar de las consecuencias, pero ninguno se atreve a ir al origen del problema. Y el origen del problema todos sabemos cuál es, que hay una serie de gente cuya llegada se ha promovido por parte de los políticos y que no respetan nuestras leyes ni nuestra manera de vivir, ni respetan a las mujeres. Y ese es, al turbante. Claro, de la chapela al turbante, claro, del dios y ley vieja, el Yangoico eta la guisarra, que proclamaba el PNV, hasta el Alá eta Sharia, porque el otro día había que ver el fin del Ramadán en Vitoria, era algo impresionante. La faz de las ciudades vascas ha cambiado radicalmente en 25 años, y claro, el que lo vive allí
pues lo nota. Probablemente el que va después de un tiempo lo nota más. El votante lo nota, es decir, ¿qué están percibiendo ustedes a pie de calle? ¿Esa preocupación del votante existe? ¿Ha tirado el votante la toalla? ¿O están viendo ustedes que su mensaje despierta ilusión entre los votantes? Bueno, concretamente en el País Vasco nuestro mensaje llega con más dificultades, pero es evidente que despierta ilusión. De hecho, tanto en el País Vasco como en Cataluña hemos crecido desde el año 19 en las elecciones generales hasta el año 23, habiendo disminuido algo a nivel nacional. Sin embargo, en esas dos regiones el mensaje de Vox y los apoyos a Vox se han consolidado, y se han consolidado en pueblos donde es que no se puede respirar, en sitios pequeños, rurales, donde estoy convencido de que los 5 o 6 votantes de Vox no dicen que votan a Vox, y así va sumando el crecimiento. 5 o 6 en un sitio, 25 en el otro, voto a voto. O sea, realmente son votos aparentemente muy testimoniales, pero yo el otro día lo recordaba, cuando el lunático Sabino Arana comenzó con mucho menos y llegó mucho más lejos, movido por el odio, por el rencor, por la división. A nosotros nos mueven otras cosas, ¿no?, que han caracterizado a los vascos y al resto de los españoles durante mucho tiempo, valores que han defendido generaciones y generaciones, y yo creo que eso llegará a un momento en el que sea apoyado masivamente, pero va a ser muy difícil, no se puede engañar a nadie. A lo que aspiramos es en estos momentos en el País Vasco a una presencia como la que tenemos, ojalá podamos superarla, pero una presencia testimonial, una presencia que todavía no va a servir para influir en las mayorías. Va a servir para mostrar que lo que todos los vascos saben que es verdad y nadie dice, pues hay una fuerza política que lo defiende y que se preocupa por la inseguridad y la inmigración ilegal, que se preocupa por los problemas del campo y de la agricultura, que se preocupa por los jóvenes de verdad. El otro día el candidato del PNV decía... las empresas vascas tienen que ser muy conscientes de que tienen que ayudar a la cantera. A ellos les gusta mucho hablar de cantera, ya lo sabéis, por lo de la Leti. Tienen que ayudar a la cantera. La cantera está muy preparada y necesitan buenos sueldos y trabajos estables. Joder, primero, a las empresas lo que tienes que hacer es ayudarles, o mejor aún, no molestarles, porque saben perfectamente cómo tratar bien a la gente cuando los políticos no se meten por medio con impuestos abusivos y con trabas administrativas. Y en segundo lugar, la administración vasca tendría que haber dado ejemplo. No ha ayudado precisamente a la cantera. Ha empezado a importar como lo decía yo ayer de manera un poco gráfica, pues a los menas, que los han sacado a facturar a la calle en negro, y es un problema, pero verdaderamente grave. Hoy nos despertábamos con algo que yo creo que es inédito. Es que trato de recordar algún otro episodio similar y no lo consigo. Que Pedro Sánchez se la haya tenido que envainar en un tema humillándose públicamente, y me refiero concretamente a la respuesta inaceptable del gobierno español inicialmente ante el ataque de Irán a Israel, respuesta que se vio obligado a corregir 10 horas después. Le ha debido de caer la del pulpo, incluyendo las declaraciones de ministros israelíes diciendo que Sánchez es un cero a la izquierda, etcétera, etcétera. Una vez más, nos había dejado aislados internacionalmente, y 10 horas después de su primer tuit absolutamente infame, ya tuvo que sacar un tuit diciendo, bueno, condenamos el ataque de Irán a Israel. Ella luego añade la matización, como condenamos todas las violencias donde sufren civiles, etcétera. Pero el caso es que ha tenido que rectificar. Yo no recuerdo ninguna otra rectificación de Sánchez en prácticamente ningún caso. Bueno, es que no son rectificaciones, son cambios de opinión. Yo lo veo desde otra perspectiva. Yo tengo la sensación de que hay mucha rectificación, pero es lo que tiene que caracterizar a alguien. No es la humildad lo que le hace rectificar, es la falta de dignidad y el exceso de ambición. Entonces yo creo que Sánchez le hemos visto cambiar de posición en una serie de cosas a menudo, ¿no? Por supuesto en las promesas electorales, en todas, sobre los pactos, especialmente en la pasada legislatura, y sobre la amnistía, especialmente en esta, pero incluso sobre el ataque inicial de Hamás a Israel, de una organización terrorista que yo creo que representa lo peor que hay en estos momentos sobre la faz de la tierra, lo más cercano al infierno, lo más demoníaco que puede haber, el ataque a civiles, la tortura, la violación, todo. Bueno, él tuvo una posición delante del primer ministro israelí que fue totalmente inaceptable.
Luego ha mantenido sus impertinencias, pero pero las ha matizado un poco, intentando ponerse en una posición de equidistancia, que es una equidistancia cómplice desde mi punto de vista, ¿no? Y en estos momentos, pues seguía en esa equidistancia cómplice ante el ataque de Irán a Israel, y ha tenido que darse cuenta de que se había olvidado de la condena, ¿no? A mí no me sorprende nada las rectificaciones de Sánchez. Sánchez puede decir cualquier cosa. Sánchez pactaría con Vox si fuese necesario para mantenerse en el poder. Lo que pasa es que Vox no pactaría con Sánchez. Me tranquiliza usted. Bueno, nos encaminamos a un ciclo electoral donde tenemos aquí en España elecciones en el País Vasco, elecciones en Cataluña y después unas elecciones que deben de estar muy moviditas teniendo en cuenta lo que ha pasado ayer en Portugal, que es que al Vox portugués, a Chega, Facebook le ha restringido la cuenta durante 10 años. Mucho nervio tiene que haber en el mundo progre para que estén llegando a ese tipo de movimientos, ¿no? No conocía la noticia. ¿Cuál es la argumentación para la restricción? ¿Sabemos? Porque infringieron las normas de Facebook con algún vídeo que subieran. 10 años. Bueno, nosotros nos ha pasado eso a menudo, ¿no? Especialmente cuando denuncias la inseguridad, cuando publicas vídeos de lo que está pasando en algunos lugares con la inmigración ilegal, eres directamente suprimido por Meta, ¿no? Por Facebook y por Instagram. ¿Tan nerviosos están los progres con las elecciones europeas como para llegar a esos extremos de tratar de silenciar a partidos que en estos momentos amenazan lo que es el statu quo en Bruselas? Yo creo que están más que nerviosos, y sobre todo teniendo en cuenta que también en la red social X se ha producido un cambio importante y su propietario no solo ha aumentado el espacio de libertad para todos, sino que se ha convertido en un gran activista contra la persecución comunista de algunas ideas, por ejemplo en Brasil, por parte de un juez del Tribunal Supremo, creo que se llama, de Moraes, Superior sí. Electoral, que es Alexander de Moraes. Entonces yo creo que en estos momentos muchos se van a quitar la careta, y es normal, porque las elecciones europeas creo que son una encrucijada decisiva, en donde por primera vez puede haber unas mayorías diferente a la mayoría esa progre entre el Partido Socialdemócrata Europeo y el Partido Popular Europeo, que venían a defender exactamente lo mismo. De hecho, han votado conjuntamente en el 89,7% de las ocasiones en esta legislatura. Se dice rápido, lo digo con precisión y con decimales para que no piensen que es una invención. Nos hemos molestado en comprobarlo y en sumarlo. ¿Por qué? Porque ya no había diferencia entre ellos, y yo creo que si las fuerzas que nosotros representamos, las fuerzas conservadoras, las fuerzas que están defendiendo la soberanía, que están defendiendo las fronteras, que están defendiendo nuestra propia cultura y que están defendiendo las libertades frente al poder político abusivo, salen fortalecidas, puede cambiar las mayorías en el Parlamento Europeo, y claramente van a salir fortalecidas. Yo creo que tanto el grupo de los conservadores y reformistas como el grupo Identidad y Democracia son los que van a crecer, mientras que los demás van a sufrir. ¿Usted puede comprometerse a que si de los votos de Vox depende, Ursula von der Leyen no va a repetir mandato? Sí. Con los votos de Vox no, seguro, sin ninguna duda. ¿Y tienen ustedes su candidato ya preferido o no? Pues no, todavía no. La verdad es que no. ¿No están ustedes ya negociando con...? Algo hay. Algo hay. Estamos en ese debate. Sí. Vale. Porque hay noticias de que Giorgia Meloni estaba intentando impulsar la candidatura de Mario Draghi junto con Macron. No, la verdad que eso lo desconozco. No, me extraña además, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Tiene usted una relación fluida con Meloni? Sí. Una buena amistad y además una alianza política. ¿Coordinan ustedes estrategias en Europa? Bueno, algunas cosas. A ver, hay que tener en cuenta que Meloni representa a su país. Entonces, lógicamente no tiene nada que coordinar con nosotros, faltaría más, pero sí coordinamos estrategias en todo lo que tiene que ver con las posiciones del grupo de los conservadores y reformistas en el Parlamento Europeo. Y compartimos alianzas y, por ejemplo, la posición de Vox en Hispanoamérica es muy importante. Los contactos que allí tiene Vox, y son contactos que a su vez compartimos e introducimos a nuestros socios de los conservadores y reformistas de toda Europa.
Javier Milei estará en el Viva 2024 de este año, ¿no? El 18 y 19 de mayo, aquí en Madrid. Pues así lo ha confirmado, ha sido el primero y estoy seguro que va a haber muchos más líderes internacionales, pero voy a ser prudente en las confirmaciones, que las agendas las carga el diablo y no quiero pillarme los dedos. Pero estoy muy esperanzado. Pero Milei está confirmado. Milei está confirmado, lo ha confirmado él mismo y hay otros muchos ya confirmados también, pero lo diremos en su momento. Bueno, no sé si nuestros contertulios quieren... Don Marcos de Quinto. Sí, yo quería hacer una pregunta. Hay mucha gente, lo digo porque se escucha mucho, gente que dice que pide la unidad de la derecha y es más, incluso hay alguna gente dentro del PP que hasta desearía que Vox desapareciera, es decir, porque de esa manera pues tendría una mayoría más clara y esto se escucha continuamente. Ahora, lógicamente, si eso fuera así, ¿qué pasaría con la gente que no está de acuerdo con que, por ejemplo, se regularicen 500.000 de inmigrantes ilegales? ¿O qué pasaría con la gente que cree que hay que combatir frontalmente la corrupción del Partido Socialista? ¿O qué pasaría con la gente que no quiere que se siente, por ejemplo, González Pons a negociar el Consejo General del Poder Judicial con Bolaños? ¿O qué pasaría, pues no sé, con la gente que no está de acuerdo en aceptar la Agenda 2030 sin ninguna crítica, sin ningún, simplemente, pues bueno, diciendo amén? Entonces, ¿cómo ves esto? Bueno, esa gente se quedaría sin representación y estoy convencido de que mucha de esa gente no votaría. Por lo tanto, el Partido Popular seguiría sin ganar. Por lo tanto, esos deseos húmedos de algunos dirigentes del Partido Popular son deseos nocivos para la sociedad española. Son deseos antidemocráticos. Son nostalgias baratas que no van a ningún lado. No se han dado cuenta de que ha cambiado la sociedad. Siguen viviendo en los años 90, en los años 2000. Ellos se piensan que los votos de Vox y del Partido Popular juntos, pues son los votos de Vox y son los votos del Partido Popular, mejor dicho, de hace 20 años. Como si no se hubiese muerto nadie en España. Como si nadie hubiese nacido. Como si nadie hubiese cambiado de opinión. Como si nadie hubiese vuelto a votar desde la abstención después de muchos años para votar a Vox, como ha pasado. Entonces yo creo que esa posición del PP es muy contraproducente y cuanto antes la abandonen, antes lograremos echar a Pedro Sánchez. Y esto me retrotrae a lo que ocurrió en julio. El mayor empeño del Partido Popular, de la dirección nacional del Partido Popular, era alejarse de Vox, ver cómo destruía a Vox y a la vez cómo ofrecía pactos al Partido Socialista. Ese deseo del Partido Popular no se va a cumplir nunca. Nunca. Bueno, no digo que Vox no vaya a desaparecer. Bueno, Vox es un partido, es un instrumento, y Vox como partido, como instrumento, podría desaparecer, como el PP y como el PSOE. Pero las ideas que Vox representa no van a desaparecer. Entonces las representará Vox o las representarán otros. Pero desde luego no va a representarlas aquel que las ha traicionado o aquel que nunca ha creído en ellas. Entonces en estos momentos, ¿quién puede representar a la gente que no cree en el Estado de las Autonomías? Que cree que el Estado de las Autonomías nos ha llevado a la división, a las diferencias de derechos, que ha dado un poder totalitario a castas separatistas privilegiadas. ¿Quién va a representar a la gente que cree que las fronteras hay que defenderlas con convicción, que hay que poner a la Armada en el mar, que hay que dar medios a la Guardia Civil, a la policía, que hay que repatriar inmediatamente al que entra ilegalmente, que hay que defender en primer lugar los intereses de los españoles y de los inmigrantes legales que vienen a trabajar con nosotros respetando las leyes? Pues solo Vox plantea las cosas en esos términos. ¿Y quién se va a oponer a la Agenda 2030 que votan todos en Bruselas y que es una amenaza de muerte directa no solo al campo sino a la industria? Por no hablar de la libertad de los padres para escolarizar a los hijos en la lengua materna. Nosotros estamos haciendo lo que podemos en las comunidades autónomas. Digo lo que podemos con mucha humildad, porque no es lo que nos gustaría, lo tenemos que hacer con el PP, entonces nunca llega a la posición que nos gustaría, pero conseguimos que por primera vez cambie el rumbo de las cosas. ¿Quién va a derogar las leyes de memoria histórica si no está Vox? Pues el PP no querría, lo hace a regañadientes en Aragón, en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana. ¿Dónde la mantiene? En Andalucía, donde tiene mayoría absoluta. Ese es el problema que la dirigencia del Partido Popular no ve, pero yo creo que muchos españoles lo ven en la calle y a nosotros pues nos harán sufrir con un complot político mediático
tremendo para que la posición de Vox no aparezca, diciéndole a la gente que lo único que importa es el voto útil, haciendo que a mí me paren, sobre todo algunas señoras, es curioso, algunas señoras de mediana edad por la calle digan: unidad, unidad, tienes que estar unidos. Digo, sí, señora, muy bien, sí, hay que estar unidos para echar a Sánchez, pero es que estos señores con los que usted quiere que me una están con Sánchez en Bruselas repartiéndose el poder judicial. Es que se han puesto de acuerdo con Sánchez en no llamar a la señora de Sánchez a comparecer en la comisión de investigación y viceversa. Es que se han puesto de acuerdo con Sánchez en aprobar la Agenda 2030 en Bruselas. Es que se han puesto de acuerdo con Sánchez, con el PNV, con Bildu y con todo Kiski, salvo con Vox, en regularizar de golpe a 500.000 inmigrantes que han entrado ilegalmente en España. Entonces, unidad sí, pero ¿para qué? Unidad para que gane otro como Rajoy y haga todo lo contrario de lo que prometió, o no haga lo que prometió. Pues para eso que no cuenten con nosotros, pero es cansino repetirlo, porque realmente surgimos un poco por esto, porque hay gente que se sentía sin representación o gente que se sentía traicionada, y eso no voy a decir que no ha cambiado, sí ha cambiado, porque hay gente que se siente representada. Es verdad que no hemos logrado uno de nuestros objetivos principales, que es desalojar al socialismo del poder, pero hay gente que se siente representada por fin. Me plantea lo que está usted diciendo ahora una duda. ¿Hay interlocución fluida con Alberto Núñez Feijóo o con otros dirigentes del Partido Popular? Bueno, el trato es correcto, y hay interlocución cuando tiene que haberla. No la hay cuando es, ¿cómo decirlo? Cuando es ridículo que la haya. ¿Para qué? ¿Para qué va a haberlo? ¿Para que le diga que está haciéndolo muy mal en Bruselas? ¿Para que le diga que está equivocándose en la oposición a Sánchez? Bueno, pues ya lo sabe, porque se lo digo en público. Ahora bien, si el señor Feijóo descuelga el teléfono y quiere hablar conmigo, no hay ningún problema. Y a la vez. ¿Y al revés? Y al revés. También. Y al revés. O sea, usted descuelga el teléfono y el señor Feijóo se pone. Sí, sin duda. Sin duda, sí, no voy a hacer un reproche en el terreno personal, que no sería justo, porque realmente hay una interlocución, pero eso es lo de menos, porque la relación personal dentro de la política pues es como la prensa al corazón, no tiene tanto interés. Lo verdaderamente importante es en qué nos ponemos de acuerdo, y no nos ponemos de acuerdo. Sí, nos pusimos de acuerdo para ayudarle en el intento fallido de investidura, que fue un acto de generosidad de Vox, pero donde sí nos hemos puesto de acuerdo contra el deseo de la Dirección Nacional del Partido Popular ha sido con los dirigentes territoriales del PP, en Valencia, en Baleares, incluso en Murcia, en Extremadura y en Aragón. El PP no quería la Dirección Nacional, vuelvo a matizar, no quería esos acuerdos. Y en cambio los dirigentes territoriales del PP fueron rápidamente conscientes del resultado electoral, a la fuerza Orcan, claro, pero no tuvieron duda en general, una gran parte de ellos, en que tenían que pactar. Pues otros se resistían porque les daban la instrucción de que se resistieran. Pues hay distintos PPs, ¿no? Uno es el PP de Aragón, que está en contra de los trasvases; otro es el PP de Murcia, que los pide, y hay un solo Vox. Hay un Vox nacional, un Vox en Aragón y un Vox en Murcia, que defienden una política de trasvases. Y el que no la defienda, pues se tiene que ir de Vox. Y solo es un ejemplo, pero afecta a todo. Don Iván. No, yo como comentario, yo que he vivido muy de cerca todo el surgimiento de Vox, y hay que añadir a lo que dice Santiago, que sobre Vox se ha lanzado una caricatura completamente grotesca. Es decir, Vox se ha denominado un movimiento en algunos casos, pero y ya sabemos que eso remite a cosas que espantan a muchos españoles, porque los españoles están sujetos a muchos prejuicios, pero Vox es un partido con una gran diversidad de gentes en cuanto a su origen ideológico, pero es un poco lo que dice Abascal. Es decir, aquí lo que ha tratado Vox de hacer, y por eso no pueden desaparecer esas ideas, es la idea de que la nación española hay que defenderla, de que lo que hablábamos hace un rato de la movilidad entre españoles. Si tú vas a Cataluña, a mí me pasó hace un montón de años, cuando trabajaba en obra pública, yo no pude llevarme mi hijo el mayor, el pequeño, que hoy cumple 16 años, por cierto, no me lo pude llevar. ¿Por qué? Porque no lo puedes escolarizar, lo que decía Pau Bis, porque te cuesta 1.000 euros de más poder trabajar en tu país, en una región que está en manos de caciques. Entonces es un movimiento que no va a desaparecer mientras estemos algunos que creemos en la nación española, y yo creo que esto lo que se necesita es que el mensaje de Vox tenga unos altavoces pulcros en cuanto a que exprese realmente lo que busca, que es, yo creo, la igualdad entre españoles y el fortalecimiento de la nación. Entonces a mí lo que me sorprende es estas acusaciones tan groseras que se lanzan sobre lo que es en realidad un movimiento, y además, insisto, muy diverso en cuanto a sus orígenes, de sus componentes y de sus ideas
centrales, vamos, como comentario. Bueno, yo creo que la fuerza de Vox no es la fuerza de una sigla, efectivamente. Claro. No es el concepto de partido. A veces se ha dicho Vox es un movimiento social y patriótico, en el sentido de que Vox agrupa a gente muy diversa, a gente que quiere a España en primer lugar, con más intensidad o con naturalidad, que se siente identificada con su propia patria, y luego gente que se siente defendida en cosas concretas, ¿no? Y que le afectan tanto en su vida que luego son razonables en el voto, porque dicen, mira, a mí Vox me defiende en mi derecho a escolarizar a mis hijos sin que entre ningún lobby a corromper la inocencia de los más pequeños, por ejemplo. Y luego después no le gusta que Vox defienda nuestra cultura en un sentido amplio y, por ejemplo, defienda la tauromaquia, pero no le importa a la hora de votar. Entonces yo creo que Vox en eso es un partido, en primer lugar, muy claro, no engaña a nadie, no va a un sitio u a otro cambiando de discurso, no esconde la patita para nada, lo dice todo, dice, mira, esta es la posición. Y hay mucha gente que dice, bueno, yo le voto solo por una cosa, yo le voto por casi todas. Hay por ahí algunos que dicen, yo estoy al 100% de acuerdo. Y digo, pues ya está usted más de acuerdo que yo. Pero bueno, entusiastas tiene que haber en todo. Pero la fuerza de Vox no es la de la sigla. Yo creo que la fuerza de Vox, fundamentalmente, los principios. Y si hubiera que concretarlo, la fuerza de Vox es la fuerza de España. Vox es un partido que ha mostrado desde el principio una adhesión nacional, un orgullo por lo que han hecho los que nos han precedido, con aciertos y con errores, pero un orgullo, un reconocimiento y un respeto y una identificación con la idea nacional que nos trasciende absolutamente. Y a la vez, la otra es la libertad. Es decir, la libertad es una pulsión del ser humano que es imbatible. Entonces, ¿no? Pues nosotros no por estrategia, con naturalidad, porque nos sale de dentro, de alguna forma cabalgamos sobre esas fuerzas, y esas fuerzas yo creo que a nosotros nos dan una solidez muy grande. Hay quien dice, no, Vox va a Mira, Vox podrá subir, bajar en estos momentos, y salvo que yo me vuelva loco o atraque un banco o alguna cosa de esas, pues Vox, insisto, podrá tener más o menos respaldo, pero tiene una solidez extraordinaria. Vox no es una moda. Pues no es una moda política de un tiempo, al contrario, Vox es algo que yo creo que está anclado profundamente en ideas que no hemos inventado nosotros, que las han inventado otros antes que nosotros mismos. Y por otro lado, Vox no es un partido como Podemos, que en primer lugar no se identifica con España. ¿Cómo se puede representar a los españoles yendo a una rico taberna, pactando con todas las fuerzas separatistas? Pues no se puede. Al final eso hace aguas. De hecho, tenían un montón de partidos, se han traicionado entre ellos, tenían federaciones, los de no sé qué en Podem, los del otro lado, un follón monumental. ¿Por qué? Porque intentan unirse en torno a algo que no existe y renuncian a lo que de verdad existe y que es vertebral, que es la idea de España. Y yo creo que mientras Vox no traicione a la idea de España y no traicione a la defensa de las libertades, será una fuerza política sólida, y si lo hacemos bien, pues representaremos una mayoría de españoles cuando llegue el momento. Don Pau. Pues mira, Santiago, te quedaste dos preguntas. La primera, un temor que tenemos muchos, a ver qué opinabas tú, de que Sánchez se va a blindar, y claro, aunque no gobierne, pero como detenta el poder, muchos nos tememos de que se quede en Moncloa hasta el 27, que es la única cosa que parece interesarle. Y luego te quería preguntar, con el magnífico resultado que sacasteis en Cataluña, y que parece que vais a repetir un resultado similar en las elecciones regionales de Cataluña, ¿cómo le cuesta tanto a Vox sacar un resultado parecido en Vascongadas, ¿no? Máxime teniendo en cuenta de que, claro, si hacemos una pequeña matización, es en Cataluña, por desgracia, muchos partidos políticos no han entendido que el eje izquierda-derecha en Cataluña y en todas aquellas regiones afectas de nacionalismo no es lo más importante. Allí el eje sobre todo es libertad-democracia contra dictadura, totalitarismo, ¿no? Y creo que quizá parte del éxito para los partidos nacionales sería entender esto, que no puedes aplicar la política nacional como igual la puedes aplicar en Extremadura, o como la puedes aplicar en Valencia, ¿no? Entonces un poquito eran esas dos preguntas, sobre Sánchez y sobre el resultado. Bueno, yo creo que yo evito siempre hacer de comentarista, ¿eh? De hecho, ahora según estaba aquí hablando con vosotros, digo, me estoy haciendo de comentarista en algunas cosas, me estoy desviando. Yo no me atrevo a hacer pronósticos. Sánchez va a hacer todo lo posible por sostenerse, y quienes le apoyan saben que Sánchez es su mejor alternativa. Ellos quieren una España débil, pues necesitan a un presidente como Sánchez. Entonces creo que debemos estar preparados para lo peor.
Sánchez ha superado todos los límites. Seguro que os acordáis cuando llegó Zapatero, cómo llegó, en las circunstancias posteriores al 11 de marzo, que todavía nos generan tantas dudas a tantos españoles, y cómo empezó a cambiar la política en España. Y al principio decían, bueno, ya esto será todo. Pero no. La semana siguiente era otra más, y otra más. Aceleró hasta el final y cambió muchísimas cosas. Después llegó el PP y pasó lo de siempre. Era el PSOE con 8 años de retraso. Mantuvieron absolutamente todo, no cambiaron ninguna de sus políticas en el terreno cultural o contracultural, no sé ni cómo llamarlo. Y después llegó Sánchez y hizo lo mismo. No puede haber uno peor que Zapatero, sí podía haber uno peor que Zapatero, y era Sánchez. Entonces todo puede empeorar. Creo que Sánchez ha demostrado una falta de escrúpulos como probablemente ningún político en toda Europa, y el futuro no está escrito, tanto para lo bueno como para lo malo. Nosotros estamos preparados para lo que sea. No haciendo de comentarista, eso es lo que puedo decir hoy aquí. Vox está preparado para lo que sea, para resistir lo que nos echen. Y por supuesto para ser conscientes de que Sánchez solo merece una oposición total, no una oposición a tiempo parcial. Con Sánchez no hay ni que reunirse. O sea, la oposición no debería ni ver a Sánchez, ni hablarle. En la tribuna del Parlamento y punto. Yo creo que las cosas han llegado a un punto, se están atacando una serie de cosas que tienen tanta importancia como para no actuar en los parámetros normales de una democracia. Me refiero en cuanto a las relaciones personales y políticas de los partidos. Claro, la alianza de Sánchez es con el terrorismo, es con el golpismo, el nacionalismo y con el separatismo. Claro, es que eso ha pasado y algunos no lo ven. En cuanto a por qué Vox no logra una representación fuerte en el País Vasco, porque nuestra presencia es testimonial con un diputado únicamente en el Parlamento Vasco, y sí lo ha logrado en Cataluña, pues yo creo que la respuesta es sorprendentemente muy fácil. Yo creo que asesinar es rentable políticamente, y el nacionalismo catalán no ha asesinado lo suficiente como para meter miedo. Recuerdo muy bien en aquella campaña electoral donde nosotros sacamos 11 diputados. Visitamos muchos pueblos de Cataluña en un momento de gran conflictividad social, pueblos de Gerona, de Lérida, y eran pueblos donde pues estaban los lazos amarillos, la estelada por todos lados, en todas las rotondas, los ayuntamientos. O sea, la imagen era la que ellos querían. Pero en todos, en los lugares más insospechados, había algún vecino con una bandera de España en el balcón. Siempre veías, no uno, varios. Y a mí eso me llamaba la atención. En Álava, en Vizcaya, en Guipúzcoa, yo os invito a que vayáis a buscarlas. No vais a ver ni una. ¿Por qué? Porque el ejercicio del terrorismo durante décadas, en primer lugar, ha expulsado a muchísimos vascos, ha expulsado no solo de su tierra, sino que les ha expulsado de los puestos de dirección social. No hay una sola persona que no sea separatista del PNV, de Bildu, con excepciones contadas seguro, que esté al frente de instituciones sociales importantes en el País Vasco. Me da igual, clubes de fútbol, asociaciones culturales, pueblo a pueblo. Lo han copado absolutamente todo. Si uno quiere triunfar económicamente, ya sabe lo que tiene que hacer, llevarse bien con el PNV. Da igual que tengas un despacho de abogados o lo que tengas. No se te ocurra ir en unas listas electorales del Partido Popular, de Vox, porque no tienes nada que hacer, estás señalado, incluso en las del Partido Socialista. Lo que pasa es que estos mendrugos no se dan cuenta de que ellos tampoco van a aceptarlos nunca, y eso pues tiene un efecto. A nosotros nos cuesta mucho hacer las listas, porque da igual la posición que tenga el que hace las listas, como si es dependiente en una tienda, es que igual pierde su posición, y eso no les pasa a los demás. Y yo creo que esa es la razón, el ejercicio del terrorismo del que se ha beneficiado el conjunto del separatismo vasco ha tenido unas consecuencias letales. El otro día en Guecho, insisto en que los accidentes eran menores que otras veces, pero en la plaza en la que hacíamos el acto habían puesto pasquines por toda la plaza pidiendo a los vecinos que bajaran las persianas cuando nosotros hablásemos, en señal de rechazo. Eso no era contra nosotros, eso era para localizar a los vecinos. A los vecinos que no bajan la persiana. Al que se ha despistado, no ha leído el cartel, estaba fuera ese día. Pues antes por eso te pegaban un tiro.
Entonces, ahora no te pegan el tiro, pero los mismos tics mafiosos siguen funcionando. Y esa es la razón, va a ser mucho más difícil. Pero en Cataluña sigue pasando lo mismo, o sea, está todo copado, desde además con el plan de ingeniería social de Pujol, con el programa 2000, se copó todo, no hay nada en el que haya una persona constitucionalista al frente, una persona... Sí, pero eso es más sobre todo lo institucional. El País Vasco, incluso lo no institucional. Cataluña también es más grande desde un punto de vista poblacional, ¿no? Pero a mí me ha llamado la atención, y eso es por algo. Que haya un catalán en Gerona, en Lérida, en un pueblo, en Salt, con la bandera de España en su balcón, siempre lo hay. Es llamativo para mí como vasco. Quiere decir que el nivel de miedo es bastante diferente, menor. sí. Bueno, en Gerona tenemos un pueblo que es, un barrio de Gerona que es solo español, ¿eh? Ya, sé cuál es. Bueno, pues, y a pesar de todo, ahí está Vox en el Parlamento Vasco y las encuestas dicen que sube. No va a ganar las elecciones en el País Vasco, pero... Bueno, la verdad es que las encuestas dicen que no solo las encuestas, insisto, las elecciones del 23 en el País Vasco, las generales, para nosotros subieron con respecto a las anteriores. Respecto a las del 19, eso no pasaba en el resto del territorio nacional, salvo en Cataluña, que también nos ha ocurrido, y por lo tanto creemos que el mensaje de Vox está llegando. Las encuestas, pues unas dicen que entramos, otras que no, las del PP, por supuesto, dicen que no entramos. Hoy leía una noticia, ¿no?, que el PP que fía todas sus esperanzas de desaparición de Vox a que Vox pierda el escaño en el País Vasco, que se desinfle en Cataluña y luego ya Vox va a desaparecer. Bueno, pues con sus malditos sueños húmedos siguen, en vez de pensar en cómo echan a Sánchez. Exactamente, el día en que cifren sus esperanzas del hundimiento de Sánchez en algo, pues estaremos salvados. Bueno, don Santiago, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas en Libertad, y ya sabe que tiene usted estos micrófonos abiertos siempre que quiera. Será un placer, de verdad, os lo agradezco muchísimo. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria, despedimos a nuestro invitado y rematamos la tertulia.